Continuamos con la pregunta número 712-22 relativa a las políticas frente al cambio climático, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Y en su nombre, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. Yo quiero trasladarle hoy nuestro profundo malestar y también nuestra profunda preocupación por lo que consideramos es una deriva en materia de políticas de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático, una política que no sabemos si es compartida por los 4 socios del Gobierno o no. Y se lo digo porque estamos en un momento muy crítico. La situación de crisis climática y de crisis energética debemos gestionarlas a la vez y de forma no contradictoria, no en base a discursos vacíos y con políticas audaces que nos permitan afrontarla de forma decidida y perdurable. Y ha habido muchas medidas planteadas en esta Cámara y debatidas, incluso acordadas, desde la planificación y la implantación de las renovables, la necesidad de generar una empresa pública de energía para abordar este asunto de otra manera y otras muchas que tenían que ver con otra forma de producir y también de consumir. De eso ha habido poco, señor Lambán, en su gestión y, como lo ha habido poco también en materia de conservación de valores naturales o de medio natural, debatíamos el otro día al albur de la gestión forestal con el consejero de turno sobre esta cuestión. Hablaban ustedes que desde su transversalidad, de la transversalidad del Gobierno de Aragón, del cuatripartito, uno de los objetivos era el objetivo del Aragón verde. Ayer hablábamos del Aragón social, ¿verdad?, con datos encima de la mesa sobre el incremento de las brechas de desigualdad. Mejor no compararnos con otros y centrémonos en lo que podemos hacer acá. Y con respecto al Aragón verde, pues evidentemente parece que también se les está olvidando y sobre todo después de las últimas noticias que vamos escuchando. Le quiero preguntar por esa cuestión, sobre todo por las últimas noticias que tienen que ver con la voluntad, la posición del vicepresidente de su Gobierno, del Gobierno de Aragón, apostando en la Conferencia Sectorial de Energía por modificar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética precisamente para favorecer la extracción de hidrocarburos y el fracking. Pedía permiso, apoyo económico y también hablaba de simplificación. Yo le quiero preguntar, señor Lambán, si esta es la opinión de los 4 socios del Gobierno, de su Gobierno, si es su posición, porque es importante saber que en un momento tan clave, tan importante en la materia como este, hay una única voz y hay una única propuesta política para afrontar los retos del futuro. Les recuerdo que en la estrategia aragonesa de lucha contra el cambio climático hablábamos de la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles y de apostar precisamente, decididamente, por esa lucha contra el cambio climático. Claro, al albur de estas cuestiones yo le quiero preguntar si esta estrategia sigue en vigor. Porque, claro, los planes, las estrategias, señor Lambán, las leyes y los pactos están para cumplirse. Y en materia ambiental, pues la verdad es que nosotros vemos que poco o casi nada. Se lo digo porque en su acuerdo de gobierno también hablaban de una ley de cambio climático, una ley que pasó el proceso de exposición pública, de consulta y que en 2020 y que estaba en el plan normativo y en la agenda de su pacto de gobierno y eso tampoco sabemos en qué va a quedar. Por lo tanto, estas cuestiones yo creo que es importante aclararlas en un contexto como en el que nos encontramos. Es vital saber qué va a hacer el Gobierno en materia de cambio climático de forma audaz, decidida y estructural y por eso le pregunto cuáles son las medidas, las políticas de su Gobierno en esta materia. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, le puedo asegurar que el Gobierno de Aragón, todos y cada uno de los 4 socios, estamos absolutamente comprometidos en la lucha contra los efectos del cambio climático. Y en cuanto a la extracción de hidrocarburos, le puedo asegurar también taxativamente que ni el vicepresidente ni ninguno de nosotros hemos planteado ni plantearemos nunca nada que no contemple la ley. Por lo demás, parece obvio que todo lo relacionado con el gas en este momento tiene mucha actualidad política, por razones obvias. La posición de España, sobre todo si Francia accediera al gasoducto que conectaría a España con el resto de Europa, sería muy importante en materia de gas por las infraestructuras que tenemos aquí en España y que nos sitúan en una posición privilegiada y desde luego hablar de gas me da la impresión de que no es ningún pecado, sino un ejercicio puro de realismo siempre que se atenga a la ley y siempre que respete escrupulosamente todo relacionado con las políticas del cambio climático. Gracias, señor Lambán. Señor Sanz. Obviamente, señor Lambán, entiendo que el Gobierno de Aragón tiene que respetar la ley, por supuesto. A mí lo que me preocupa es que pida que se modifique para hacer cuestiones como
el fracking o la extracción de hidrocarburos, que es contraria precisamente a esas estrategias de lucha contra el cambio climático. Habla usted mucho de realismo y de pragmatismo, señor Lambán, y yo entiendo que su papel tiene que hacerlo, pero lo que le pide Izquierda Unida, porque usted se comprometió a ello también, es que asuma que el cambio climático es una realidad y que las políticas públicas deben de transversalizar en su acción la lucha contra el cambio climático de forma estructural. Y esto contraviene buena parte de ese realismo y ese pragmatismo que mira a la corta y no mira a la larga y, por lo tanto, hipoteca el futuro con cuestiones absolutamente estériles, como le digo, a la larga. Le exijo un compromiso claro, estructural, y le exijo coherencia en el ámbito de las políticas de su Gobierno. Hay acuerdos, señor Lambán, hay pactos. Usted tiene que cumplirlos. Pide a pactos permanentemente, pero luego no cumple aquellas cuestiones contenidas en los pactos. En la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica acordamos que toda acción económica y de impulso de recuperación social y económica que se llevara a cabo en Aragón debía necesariamente garantizar la sostenibilidad ambiental. No está sucediendo. Con Izquierda Unida firmó un acuerdo de investidura que ponía literalmente que íbamos a desarrollar empresas públicas ligadas a sectores ambientales y energéticos. Nada de nada, señor Lambán. En su propio pacto estaba esa ley de cambio climático por la que le he preguntado y tampoco ha aclarado si va a traer o no va a traer a esta Cámara. Y en estas Cortes y con respecto al fracking, le quiero recordar tres cuestiones. En 2012, su grupo parlamentario presentó una moción contra esta cuestión, una PNL. Se votó a favor. En 2013, Izquierda Unida presentó una moción, se votó a favor. En 2016, preguntado el consejero Olona al respecto de este asunto, él dijo que con respecto a esos acuerdos en esta Cámara y a las posiciones y dictámenes de la Unión Europea no cabía la extracción de hidrocarburos. Yo quiero que usted aclare si su Gobierno está o no está dispuesto a seguir incidiendo en esa modificación legislativa para facilitar, entre otras cosas, el fracking. Porque, claro, al final, ¿qué modelo, qué futuro, qué desarrollo le proponemos en este caso al Alto Aragón? Placas solares, molinos, destrozo de espacios naturales como la Canal Roya con la unión de estaciones y ahora fracking. No puede ser, es el futuro que diseñemos para nuestro territorio. Por lo tanto, audacia y sensibilidad, porque lo verde es mucho más que una etiqueta, señor Lambán. Es una manera de hacer y entender la política en un contexto de agotamiento que está mostrándonos ya su cara más fea, pero que por lo visto, pero que previsiblemente va a seguir incidiendo en esa cuestión y por lo tanto tenemos que prepararnos con otras políticas y con otra mirada. Eso es lo que le pide Izquierda Unida, que cumpla, sin más. Hay que cumplir, señor Lambán. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Señor Sanz, los fanatismos, sean religiosos o de cualquier otra índole, llevados a su máxima expresión, conducen siempre al fracaso y a la inacción. ¿Es lo que les pasa a estos señores con los impuestos o lo que le pasa a usted con las cuestiones relacionadas al cambio climático, que parece que solo le preocupen a usted? Nos preocupan a todos los demás, pero con la diferencia de que usted predica y los demás tenemos que dar trigo. ¿Sabía que iba usted a acabar hablando de fracking cuando el vicepresidente del Gobierno, en la propuesta que hizo al Gobierno de España, en absoluto se refería al fracking? Le voy a decir exactamente a qué se refería el vicepresidente del Gobierno. De acuerdo con una ley del año 98, hay 3 permisos de investigación de hidrocarburos en Aragón. El primero otorgado en noviembre del 2010 y los 2 últimos en febrero del año 2020. Y ninguno de ellos plantea el empleo de técnicas de fractura hidráulica, es decir, ninguno de ellos plantea el fracking. Con la entrada en vigor de la ley del año 21 de cambio climático, se estableció la prohibición de otorgar en el territorio nacional nuevas autorizaciones y se decía que las concesiones de investigación que estuvieran concedidas y no se hubieran traducido en términos prácticos quedarían anuladas. Eso es lo que decía la disposición transitoria de la ley. Lo que hizo el vicepresidente es plantear que esas concesiones de investigación ya autorizadas pudieran terminar desarrollándose, si es que las investigaciones eran convenientes y eran razonables, pudieran acabar concretándose en inversiones o en actuaciones prácticas, insisto, sin recurrir en absoluto al fracking. Y eso es algo que me parece absolutamente razonable, porque se puede estar en contra de los efectos del cambio climático y poner políticas encima de la mesa para
para ello, y eso es una preocupación transversal de mi Gobierno, pero incluso no se puede caer en fanatismos, no se pueden llevar las cosas hasta las últimas consecuencias doctrinarias, porque a lo que se condenía al mundo es a seguir viviendo con velas por las noches ante la falta de cualquier tipo de energía para vivir. Ustedes se oponen a las renovables, ustedes se oponen a las eólicas, ustedes se oponen a las fotovoltaicas, ustedes se oponen al gas, ustedes se oponen absolutamente a todo. Evidentemente, con sus ideas llevadas a las últimas consecuencias, el mundo directamente pararía. Lo que pasa es que usted tiene el suficiente sentido común como para que, si alguna vez tiene la oportunidad de gobernar, desde luego por el camino que lleva lo veo bastante complicado, si alguna vez tuviera la oportunidad de gobernar, pues seguramente cambiaría radicalmente de actitud, porque se trata de salvar el mundo para las próximas generaciones, pero no condenarlas a que se mueran de hambre, señor Sanz.